Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Hoy hablaremos acerca de aquellos casos extraños, muy extraños, que tuvieron una enorme repercusión mediática y que aún hoy siguen siendo misterios sin resolver. Empecemos con el programa de hoy. ¿Cómo explicar qué es lo paranormal? ¿Cómo decirle a tus hijos que en la vida surgen cosas inexplicables? ¿Cómo dejar de creer en los extraterrestres, en los fantasmas o en lo sobrenatural? Durante siglos en la historia de la humanidad siempre se han suscitado hechos que de una manera desafían el concepto que tenemos de la realidad. Se han dado avistamientos ovni desde antes de Cristo, o la presencia de espectros, fantasmas en todas las culturas del mundo. Inclusive lo que uno llaman monstruos ancestrales que son desconocidos por la ciencia y que están dentro de lo que se denomina la criptozoología, de una manera nos desafían a preguntarnos si es que estamos solos realmente en un universo o lo que creemos que la realidad es mucho más amplia de lo que nosotros creemos. Datos y testimonios hay muchos, y a todos, incluso a mí, alguna vez nos tocó vivir alguna de esas asombrosas experiencias. Que hay una conspiración de silencio para ocultar la información respecto al tema OVNI, por la simple y sencilla razón de que estos objetos que vuelan sobre nuestras cabezas en los cielos no son ni aviones espías, no son ni prototipos experimentales, sino son objetos que desafían las leyes de gravedad. Pero hablando en concreto, esos acontecimientos nunca se han probado, jamás han dejado evidencias y siempre ha surgido un manto de duda sobre aquellos sucesos. Yo creo que muchos de los fenómenos paranormales que hoy se hablan como fenómenos paranormales están condenados de manera radical y tajante en la Biblia. O sea, Dios prohíbe el trato, el contacto con ese tipo de fenómenos paranormales. ¿Cómo explicar que algún día una isla o un continente como la Atlántida se hundió en medio del océano? ¿Cómo entender que en un triángulo marítimo sin ninguna explicación desaparecieron naves y aviones? ¿Cómo comprender las predicciones de un hombre como Nostradamus, que hace varios siglos predijo algunos hechos importantes que ocurrieron en los últimos tiempos? Hay cosas que no tienen explicación, que durante muchos años han tratado de encontrar una respuesta, pero que jamás pudieron hallarla. Bienvenidos, señores y señoras, a algo que podríamos llamar algo así como extraño, muy extraño. Empecemos con el programa de hoy. La mayoría de estas culturas, como la inca, la maya, la azteca, la egipcia, hay indicios en sus leyendas y sobre todo en las pruebas que se han encontrado de que hay un sustrato común. Ha habido una visita de seres extraterrestres que vinieron del pasado a compartir conocimientos con el ser humano. Y esto probaría de por sí de que muchas de las leyendas tienen una parte histórica cierta, por lo tanto es real el fenómeno OVNI, desde la antigüedad y hasta nuestros días. Todo comenzó en 1976, cuando en unos campos de trigo de Winchester, Reino Unido, aparecieron unos círculos de 9 o 10 metros de diámetro dibujados en medio de los cultivos. Las reacciones fueron diversas. Hubo gente que dijo que se trataba de un fenómeno meteorológico. Otros aseguraban que eran reacciones del planeta ante ciertas circunstancias de temperatura y salinidad. Y por último, se habló de altas frecuencias de radiación. Evidentemente ninguna de estas teorías pudo ser probada de manera científica. Para mí son un medio de comunicación. No cabe duda alguna. Y el modo en que cada persona interpreta esa comunicación es algo personal. Creo que los círculos, cuando alguien ve un círculo en un sembrado por primera vez, puede reconocer algo en él. Es como una alteración en el paisaje. Incluso a inicios de los 90, dos personas aparecieron en los medios diciendo que ellos eran los autores de esos enigmáticos círculos. Se trataba de Doug Bauer y Dave Chorley, dos artistas ingleses que decían hacer esas obras con una tabla y una soga. Los expertos dijeron que era imposible. El ingeniero Colin Andrews, uno de los fundadores del Circle Phenomenon Research Group, grupo de investigación del fenómeno de los círculos, declaró más de una vez que no hay nadie en el mundo que pueda explicar de manera certera cómo y por qué aparecen estos círculos. Él incluso asegura que estos provienen de una inteligencia desconocida y que no descarta una conexión supernatural.
Fue en la película Signs, o Señales, como se tituló en castellano, protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix, que se habló del tema extensamente, aunque sobre el final de la producción se desnaturalizó completamente la historia, agregando algunos personajes ridículamente extraterrestres. Ochate es una aldea en ruinas ubicada en los montes de Treviño, en España. Su nombre puede explicar muchas cosas. Ochate significa puerta secreta o puerta del frío. Los mitos que existen en torno al lugar son muchos. Se asegura que allí se vieron fantasmas, que hubo avistamientos de ovnis y extraterrestres y que se trata de un pueblo maldito. Todo habría comenzado en 1947, cuando un incidente extraño ocurrió allí. Una tormenta provocó que uno de los rayos cayera en una termita. Cuando pasó el vendaval en medio de los escombros, se encontró un medallón. Es precisamente allí que varios testigos señalan que han visto a una mujer caminar y atravesar las paredes, vestida con una túnica. Desde entonces el pueblo comenzó a llamar la atención de curiosos, turistas y gente interesada en temas paranormales. Todo esto fue documentado en 1982 en la revista Mundo Desconocido. Allí se publicó un reportaje en el que se mencionaban las circunstancias que rodeaban a este pueblo extraviado. El 24 de julio del 81, el español Prudencio Muguruza, quien paseaba con su perro en un pueblo vecino, vio que de pronto todo se iluminaba. Se dirigió al lugar y vio una enorme esfera luminosa que se acercaba y que parecía impactar con la torre de Ochate. Al salir aquí fue cuando todo se iluminó y al mirar hacia arriba fue cuando pude observar pues esa enorme esfera luminosa con una gran estela. La verdad es que al principio no sentí ningún miedo, todo lo contrario, sentía unas sensaciones extrañas, una especie de zumbido. Quizás lo que sí recuerdo es que perdí totalmente la noción del tiempo y no sé calcular exactamente pues el tiempo que estuve. Otro de los testigos es el productor español de televisión Miquel Colmenero, quien reveló que una noche mientras estaba en su auto vio acercarse a dos figuras de forma humana, pero que cuando estaban a unos 10 metros de distancia prendió sus luces altas y estas figuras desaparecieron. Empezamos a ir unos pasos muy claros, pasos de que alguien venía caminando hacia nosotros, las pisadas perfectamente. Dentro del coche oíamos los pasos. Empezamos a ver dos figuras con forma humana que se van acercando hacia nosotros. A medida que se van acercando vamos viendo de que son de una altura considerable, bastante altos. La sorpresa fue que cuando estaban a una altura pues como de 10 metros aproximadamente, quizá menos, del coche, tiré de la palanca de las luces, encendí las largas y allí no había nada. Vamos al primer corte del programa y al regresar, ¿a dónde se fue la Atlántida? ¿Qué pasaba en el Triángulo de las Bermudas? Y recordaremos el enigmático caso Roswell. Ya volvemos. Extraño, muy extraño. Ya estamos de regreso en 10. En este bloque hablaremos acerca de ¿a dónde se fue la Atlántida? ¿Qué pasó en una casa en Amityville? Y además de un combate nave contra nave de un oficial peruano contra un ovni, ante nada menos que 1.800 testigos. Veamos. La leyenda establece que la Atlántida era una isla que habría desaparecido hundiéndose en el mar en tiempos inmemoriales. El año 421 a.C., en sus libros Timeo y Critias, el filósofo griego Platón escribió sobre Atlántida, la que fue, según él, la primera civilización sobre la Tierra. Él establecía que estaba ubicada frente a las columnas de Hércules, como se le conocía entonces al estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, y que tenía una cultura muy avanzada, lo que en algún momento los llenó de soberbia. Fue por eso, según Platón, que el dios Zeus decidió castigarlos. La nación era del tamaño de África y Asia juntas. Sus habitantes construyeron grandes puertos y embarcaderos y revistieron los muros de sus palacios con oro y plata. En solo un día y una noche, todos los hombres fueron tragados por la tierra y la isla de la Atlántida desapareció engullida por el mar.
Desde que en 1883 el congresista estadounidense Ignatius Donnelly publicó el libro Atlántida, el mundo antediluviano, en el que defiende la teoría de una civilización que se perdió en el tiempo, muchos investigadores decidieron buscar más evidencias en torno a la existencia de la Atlántida. Fue así que se dijo que gran parte de la actual isla Santorini en Grecia se hundió hace 3.500 años y que esa isla sería la mítica Atlántida. También se señaló que la versión de que la isla estaba frente a España cobraría verosimilitud, si es que se toma en cuenta que hace miles de años, cuando ocurrió la desglaciación, las mareas crecieron y acabaron con varias tierras en esa zona. Por último, la Universidad de Yale informó que en el archipiélago de las Bahamas, en el Atlántico, hay enormes restos arqueológicos de piedra hundidos en el mar. Todos estos datos han hecho crecer la teoría de que la Atlántida existió alguna vez, pero nada se ha probado hasta ahora. La vivienda está ubicada en Ocean Avenue, en la villa Amityville, en Nueva York. ¿Por qué es considerada la casa embrujada más famosa del mundo? Porque la noche del 14 de septiembre del 74, Ronald DeFeo, de 24 años de edad, puso un sedante en la cena familiar y tras dormir a sus padres y a sus 4 hermanos, llevó sus cuerpos a sus habitaciones, cargó una escopeta y los mató a todos. Un año después, la casa fue transferida a la familia Lutz, conformada por los 2 padres y sus 3 hijos. Desde el primer día que la habitaron, ocurrieron sucesos extraños. La casa era demasiado fría, se oían ruidos extraños y George, el jefe de la familia, comenzó a despertarse siempre a las 3:14 de la madrugada y salir de la casa, dar una ronda y regresar a su dormitorio. Fue por eso que le pidieron ayuda al padre Frank Mancuso para que bendijera el lugar. En una de las habitaciones el sacerdote escuchó una voz que decía: "Fuera de aquí". El padre hizo una simple bendición y se fue. Al día siguiente amaneció enfermo y durante muchísimo tiempo estuvo convaleciente en cama. Nadie pudo explicar de qué sufría. Una noche, uno de sus hijos vio a un encapuchado que bajaba por las escaleras. Avisó a sus familiares y todos lo vieron. Tenía un aspecto fantasmal. En ese mismo momento, toda la familia se fue de la casa y nunca más regresó, ni siquiera para recoger sus cosas. Se publicaron libros, se hicieron series para la televisión y se produjeron 2 películas. La más famosa fue Terror en Amityville, en 1979. The guy kills his whole family. Doesn't that bother you? How's his daughter? God damn it, don't sneak up on me. Lo más extraño de esta historia es que el abogado del asesino acusó a la familia Lutz de haber incumplido un acuerdo extrajudicial en el que ellos tenían que contar historias relacionadas con fantasmas y demonios para sugerir en el juicio que Ronald DeFeo actuó poseído por el demonio. ¿Cuál era el objetivo? Reducir su sentencia. A las 7:15 de la mañana del 11 de abril de 1980, 1.800 efectivos militares estaban formados en la base aérea de La Joya, en Arequipa. De un momento a otro vieron que al final de la pista había un objeto que parecía un globo. Como no tenía autorización, le ordenaron al teniente Oscar Santamaría que despegara y lo destruyera. El piloto disparó contra el objeto, pero según él parecía que los proyectiles pasaban a través de él. Empezó a perseguirlo y ese objeto volador no identificado ascendía verticalmente, aumentaba la velocidad y hacía vuelos erráticos, lo que ningún avión podía hacer.
El teniente Santamaría alcanzó una velocidad de 1.600 kilómetros por hora, pero siempre el ovni lograba evadir la persecución. En acercamiento a disparar otra vez en posición de tiro, cuando ya estaba por disparar, el objeto comenzó a subir y, como decimos, me rompió la maniobra, porque ya el punto de puntería que estaba centrado sobre ellos quedó abajo del punto y las balas iban a ir a ese punto. El enfrentamiento duró un poco más de 20 minutos y, como ya dije, tuvo a 1.800 testigos. Y se me encendió la luz de bajo nivel de combustible. Yo dije, ya no tengo más tiempo de maniobra, ¿no? Corto la maniobra y hice un acercamiento para ver contra qué había estado yo tratando de destruir. ¿Y qué es lo que encontró ahí? Entonces, al acercarme, ya la sorpresa fue de que era pues, un objeto con una cúpula pavonada, o un foco pavonado cortado por la mitad y con una base ancha de metal, que es lo que hacía que todo brille, ¿no? Y entonces cuando me acerqué y lo vi completo, pues, le hice el pasaje observando, y no tenía toberas, alas, ventanas, antenas, no tenía, era una superficie muy lisa en todo, por arriba y por abajo, ¿no? El caso fue investigado por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y por la CIA. Incluso elaboraron el documento OVNI avistado en el Perú, donde corroboraban la veracidad de estos hechos. Vamos a la pausa y al volver, los enigmas del caso Roswell, lo que ocurrió en el Triángulo de las Bermudas y además las profecías de Nostradamus. ¿Charlatanería o verdadera visión del futuro? Ya volvemos. Extraño, muy extraño. Ya estamos de regreso en el programa de hoy. En esta secuencia vamos a hablar acerca del Triángulo de las Bermudas, del monstruo del lago Ness y además de Yeti, el abominable hombre de las nieves. A mediados de los años 70, un área de unos 4 millones de kilómetros cuadrados en forma de triángulo, ubicado en el Océano Atlántico, se transformó en un lugar mítico. Aparentemente en ese lugar, ubicado entre las Bermudas, Puerto Rico y la Florida, se habían reportado varios hechos extraños. Se dijo que en 1872, un barco encontró en alta mar a otra embarcación llamada Mary Celeste, que iba a la deriva. Los marineros se acercaron a la nave, subieron a inspeccionar y la encontraron abandonada. No había ni un solo pasajero. Lo curioso es que todo estaba en su lugar: la comida preparada, las camas tendidas y todo ordenado. Por otro lado, en 1918, una enorme embarcación llamada USS Cyclops, que trasladaba carbón y 300 hombres a bordo, desapareció sin dejar rastro. En 1945, un escuadrón de 5 bombarderos se preparaba para entrenar en la base de Fort Lauderdale. A mitad de la misión, el piloto Charles Taylor reportó que las brújulas no funcionaban y que la radio tenía desperfectos. Unas horas más tarde, las 5 naves y sus 14 tripulantes desaparecieron para siempre. Se enviaron hidroaviones para buscarlos, pero no encontraron ni siquiera sus restos. Por el contrario, uno de esos hidroaviones también desapareció. El mito, el asombro y el pánico se comenzaron a reportar a nivel mundial en 1974, cuando Charles Berlitz publicó el libro El Triángulo de las Bermudas, un best-seller que narraba estos misteriosos sucesos. ¿Quiénes desaparecían los barcos y a sus tripulantes? ¿Los piratas que abundaban en la zona? ¿Por qué los aviones se esfumaban en el aire? ¿Por la presencia de ovnis o por los fuertes vientos? Los aficionados a lo paranormal han asegurado durante muchos años que en la zona podría existir una puerta hacia otras dimensiones. Los estudiosos del tema establecen que, después de todo, a pesar de los comentarios de los creyentes y de los escépticos, lo cierto es que por lo menos medio centenar de embarcaciones y unos 20 aviones desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas para nunca más volver. Este ser mitológico viviría en el Himalaya, esa mítica cordillera asiática donde está el monte Everest, el más alto del mundo, más específicamente en las montañas del Tíbet y Nepal. El abominable hombre de las nieves, o el Yeti como también se le conoce a nivel mundial, sería una especie de simio cubierto de pelo y que, debido a sus características al momento de trasladarse, tendría una inteligencia superior a la de otros animales. ¿Sería entonces un pariente lejano del gorila o del orangután? ¿Estamos hablando de un eslabón perdido en la cadena del desarrollo del ser humano? ¿O es simplemente un oso caminando en 2 patas? Upon seeing the creature, Patterson's horse reared and fell over backward upon him,
He quickly steadied himself, retrieved his 16mm movie camera, and recorded these shaking but amazing images. Para muchos científicos e investigadores su presencia está garantizada. Se han tomado fotos y moldes de sus huellas, se han recogido pelos y se ha encontrado excremento de una especie de animal que no tiene nada que ver con los que habitan la zona. Pero nadie ha podido jamás descartar su existencia y menos aún captar alguna imagen suya. En 1953, Edmundo Hillary, el primer hombre que escaló el Everest, dijo haber visto huellas enormes de un extraño ser y eso lo llevó a dirigir una investigación que lamentablemente no produjo ningún resultado. El Yeti es una criatura de carne y hueso o una alucinación provocada en los alpinistas por su larga estadía en las alturas, el frío y la falta de contacto con seres humanos. Lo que yo creo es que probablemente en los próximos años el Yeti, aquel mítico o abominable hombre de las nieves, siga viviendo en medio de las alturas, rodeado de los nevados y silbando alguna melodía con la que, según los científicos, acostumbra olvidar su soledad. El lago Ness es un gran estanque de agua dulce de 56 kilómetros cuadrados y 222 metros de profundidad, ubicado en Escocia. La leyenda asegura que allí habita una criatura llamada Ness o Nessie. En 1868 un periódico informó acerca de la posible existencia de un pez enorme que habitaría en las profundidades del lago. 62 años más tarde, otro diario publicó los testimonios de dos pescadores que aseguraban que un enorme animal produjo un remolino en el lago. Una pareja informó unos años después haber visto a un enorme animal hundiéndose en el lago. Meses más tarde, otra pareja contó algo parecido. Los medios londinenses enviaron reporteros, ofrecieron recompensas por la captura del monstruo y la noticia pasó a ser un mito en todo el reino. En 1934 apareció una fotografía en la que se veía a un animal de cuello largo que se deslizaba por el lago. Pero 60 años después, en 1994, se supo que la imagen era trucada. En algún momento se dijo que se trataría de un animal parecido a un plesiosaurio, una especie de dinosaurio marino ya extinguido. Una expedición submarina encontró unas manchas inexplicables y en el 2007 un científico amateur mostró un video en el que se veía un ser oscuro moviéndose bajo el agua. Los expertos aseguran que nada es verdad, que se trata de una imaginación colectiva producida por la oscuridad del lago Ness y que después de todo estamos simplemente ante una leyenda más. Vamos a la publicidad y al volver, el caso Roswell, las profecías de Nostradamus y además, ¿cómo se hicieron las líneas de Nazca? Ya regresamos, esto es 10. Extraño, muy extraño. Ya estamos en la recta final del programa y en esta secuencia hablaremos acerca de los enigmas del caso Roswell y también acerca de cómo se hicieron las fabulosas líneas de Nazca. En julio de 1947, al día siguiente de una gran tormenta que asoló los alrededores del pueblo de Roswell en Nuevo México, un granjero salió a revisar sus campos y encontró muchos escombros y principalmente un material parecido al papel aluminio, pero más resistente. Llevó una muestra a su casa, se comunicó con la base militar y el coronel William Blanchard informó al país que se había encontrado un platillo volador. Sin embargo, en medio de la expectativa de la prensa y la ciudadanía, el material fue llevado a la base aérea de Texas. Allí se estableció que los restos no eran de un ovni, sino de la pantalla de radar de un globo sonda. Allí comenzó el desconcierto y se creó el mito. El incidente de Roswell es la meca, es la piedra roseta de los ovnis y los encuentros extraterrestres. Ahora hay testigos presenciales que afirman que el gobierno realmente recogió un platillo volante y cuerpos extraterrestres en Roswell y que desde entonces se ha mentido sobre ese tema. 30 años más tarde, en 1978, el oficial Jess Marcel, uno de los encargados de recoger los restos, dijo públicamente que según él podían ser los restos de un ovni que había explotado en el aire y que la enorme cantidad de evidencias que consiguieron fueron llevadas a la base militar y después a un destino secreto.
Los teóricos de la conspiración creen que los extraterrestres y los restos están guardados y muy vigilados en alguna instalación ultrasecreta del gobierno. Desde entonces hubo gente que dijo haber visto objetos en forma de disco en el cielo de Roswell, pero nunca hubo pruebas. También una enfermera aseguró que una vez se le hizo una autopsia a un ser que no era humano, pero tampoco aparecieron pruebas contundentes que avalaran su testimonio. Actualmente cientos de miles de turistas visitan Roswell cada año. El lugar más concurrido es el Centro Internacional de Investigaciones sobre OVNIs, dirigido por Walter Huth, el ex jefe de la base aérea, y Glenn Dennis, amigo de aquella enfermera. El gobierno norteamericano, a través de la Fuerza Aérea, publicó en 1998 el informe Roswell, caso cerrado, descartando la presencia de OVNIs en la zona, pero lo único que se logró fue poner un manto de duda sobre esta extraña historia. Perú es sinónimo de misterio. Perú es uno de los países más misteriosos del mundo. Comparte este hecho con Egipto, la India, China, por ejemplo. Y dentro de esa colección de misterios que tiene el Perú, destaca de manera importante la línea de Nazca. Durante siglos, cuando la gente cruzaba estos llanos, se daba cuenta de que había líneas en la arena, pero no tenía ni idea de lo que veían. Luego, en los años 20, comenzaron los primeros vuelos en avión. Cuando los pilotos pudieron ver hacia abajo desde los cielos, quedaron atónitos. Por primera vez observaron que las líneas eran parte de un complejo enorme de figuras geométricas llamadas geoglifos, que cubrían el desierto entero. ¿Quién las había hecho? ¿Y por qué? En 1939, Paul Kosok, investigador de la Universidad de Long Island, vino al Perú para estudiar antiguos sistemas de regadío. Cuando sobrevolaba las pampas de Cumana en el desierto de Nazca, descubrió los legendarios dibujos sobre la Tierra. Los investigó durante años y después fue reemplazado por la entrañable investigadora alemana Maria Reich. Al principio se dijo que era un calendario astronómico hecho por la cultura Nazca. Después se descartó esa versión. Si es que estos son de la época preincaica, ¿cómo es posible que solamente han sido hechos para poder ser vistos del aire cuando no existía tecnología al respecto? Las líneas tienen 30 centímetros de profundidad y unos 50 de ancho. Sin embargo, ¿por qué hacer figuras gigantescas, desapercibidas desde la Tierra, solo apreciadas a 200 metros de altura y como un homenaje a alguien que venía desde el cielo? Además, tienen un interesantísimo alineamiento astronómico. O sea, se alinean con los astros. ¿Quiénes eran los que hicieron la línea de Nazca y que tienen tan avanzado conocimiento astronómico en una época que ni siquiera existía la rueda? El autor suizo Erich von Däniken estableció que en Nazca hubo presencia de extraterrestres y que en un primer momento ellos trazaron las líneas. También dijo que después fueron dibujadas por los nativos de la zona que buscaban el regreso de esos extraterrestres. También habló de la posibilidad de que se tratara de una especie de aeropuerto para naves de otros planetas. A mediados de los 90 se dijo que estas líneas podían haber sido hechas por los pobladores de la zona. Incluso se dijo que las figuras, colibríes, logros, monos, cóndores, entre otras, eran parecidas a las dibujadas en las cerámicas de la cultura Nazca. Los antiguos habitantes de Nazca deben haber tenido conocimientos avanzados de técnicas de medición. Con teodolitos primitivos y postes de marcación podían trazar diseños complejos en el desierto. Luego solo tenían que mover la capa superior de las rocas para revelar las figuras. Era un modo inteligente y sencillo de transformar el paisaje. Pero hay una teoría nueva que se ha podido mostrar e incluso relacionar con los famosos círculos de trigo ingleses. Muchas de estas figuras de Nazca están apareciendo en los círculos de trigo, como el colibrí, como el mono o incluso la cruz, la chacana andina, han aparecido en los campos de trigo, lo cual demostraría de que esto es parte de un código fractal. Son símbolos que tienen un código, una clave matemática y a la par un mensaje interior para la humanidad. No ha sido todavía descifrado. Hay quienes creen que las líneas las trazaron para seres extraterrestres. Ahora que las veo, entiendo por qué piensan así. Hay muchas que en realidad parecen pistas de aterrizaje.
¿Y por qué las antiguas civilizaciones harían figuras que pueden ser vistas solo desde el cielo? Lo que me sorprende es la extensión que cubren. Están por todos lados. Sí. Hay cientos de líneas que atraviesan el desierto y algunas tienen hasta 16 kilómetros de largo. Hay un pájaro enorme del tamaño de un campo de fútbol. Desde 1994, las líneas de Nazca, unas 30 en total aproximadamente, forman parte del patrimonio de la humanidad. Michel de Notre Dame nació en 1503 en Francia. Fue un médico y consultor astrológico de ascendencia judía que es considerado el profeta más importante de todos los tiempos. Fue un personaje notable porque ayudó a muchas comunidades cuando se produjo una peste en Europa y él dejó de estudiar para curar a sus pacientes. ¿Pero en qué se basa su fama? Su esposa y sus 2 hijos murieron debido a otra peste cuando él tenía 30 años y desde entonces hizo muchas predicciones, las que escribía en rimas de 4 estrofas, es decir, en cuartetas. Inglaterra, el Pempotam, gobernará un gran imperio de agua durante más de 300 años. Grandes ejércitos pasarán por mar y tierra. Los portugueses no estarán satisfechos. Muchos consideran esto una descripción precisa del poder y la duración del Imperio Británico desde la reina Isabel I a la reina Victoria. Predijo 2 siglos antes la huida y la muerte del rey en la Revolución Francesa y el juicio a María Antonieta. Dijo que un emperador nacido cerca de Italia gobernaría 14 años y que el ejército francés moriría en Rusia fatigado en territorio blanco. Fue exacto. Napoleón nació en Córcega, una isla cerca de Italia. Gobernó exactamente 14 años. Cuando intentó invadir Rusia, destruyó su propio ejército, el que murió sobre la nieve. También dijo que un anticristo reinaría el trono más horrible jamás conocido, un pequeño de padres humildes que con su lengua seduciría a mucha gente y cuyo nombre sería Hitler. Bueno, más claro, el agua. Se refería a Hitler. Nostradamus. Su nombre resulta inseparable de visiones del fin del mundo, del Armagedón. Predijo el destino de continentes, naciones y personas. Los acontecimientos parecen ceñirse a un guión que solo Nostradamus fue capaz de profetizar. Mucho antes de que surgiera la revolución industrial, Nostradamus previó las armas más espantosas del siglo XX y la llegada de los tiranos más infames que ha conocido el mundo. El tema con las profecías de Nostradamus, que es lo que he explicado muchas veces, que no fueron escritas en un idioma puntual, fueron escritas en criptografía. Un símbolo así para ti puede significar la S, para él puede significar la M y para mí puede significar la T. Yo creo que tiene mucho que ver con la intención de la persona que las está interpretando. Además, dijo que el tercer anticristo surgiría del Medio Oriente y que la gran nueva ciudad sufriría grandes ataques. Se refería a la gran Nueva York. Sobre su lápida se grabó lo siguiente: aquí reposan los huesos de Michel Nostradamus, cuya pluma, casi divina, todos juzgan digna de trazar y transmitir a los hombres los acontecimientos futuros en toda la tierra según los influjos de los astros. Que la posteridad no perturbe su descanso. Para completar el mito, la leyenda señalaba que el que bebiera de su cráneo tendría sus poderes, pero también se decía que el que profanara su tumba moriría. En mayo de 1791, 3 personas excavaron su tumba y encontraron una placa con el número 1791. El sujeto que trató de beber de su cráneo murió minutos más tarde, víctima de una bala perdida. Es decir, tal cual. Nostradamus murió en 1566, a los 62 años de edad. Pero aún hoy, 5 siglos después, él y sus profecías se mantienen completamente vivos. Extraño, muy extraño, ¿no? Muy bien, esto fue todo en el programa de hoy.